Amados, nuestro caminar con el Señor Jesucristo está lleno de retos, ¿cierto? La vida aquí y ahora no es fácil. Tenemos mucha influencia o mucha presión de afuera hacia nosotros al nosotros querer seguir a Jesucristo, a Dios el Hijo, en humildad. Sin embargo, muchos de nuestros problemas, hermanos, muchos de nuestros retos vienen de adentro, de nuestro propio corazón. Nosotros como seres humanos que hemos pecado, por nuestro pecado, hermanos, es que nosotros tenemos esta gran capacidad de convertir las bendiciones de Dios en ídolos. Lo que el Señor provee para nosotros, para nuestro sostenimiento, para nuestro deleite, con mucha frecuencia nuestro corazón lo toma y lo transforma en un objeto de adoración. En esta ocasión, hermanos, el enfoque que queremos tener es de tener cuidado con nuestras prácticas de la vida espiritual. Ese ha sido el tema de esta serie. Este es el tema de esta serie. ¿Cuáles son las prácticas que como seguidores humildes de Jesucristo debemos de observar? Y hemos hablado del ayuno, hemos hablado de la oración, brevemente hemos mencionado la adoración juntos como pueblo del Señor, de manera individual, como familia. Hemos también mencionado el estudio de las Escrituras. Todas estas son buenas prácticas, buenas disciplinas que nosotros debemos de observar como discípulos de Jesucristo. Todos estos son buenos elementos de nuestro discipulado, nuestra formación espiritual. Sin embargo, hermanos, necesitamos tener cuidado y el sermón de esta mañana nos lo va a recordar. Necesitamos tener cuidado de no convertir a estas disciplinas espirituales en ídolos, de no hacer del discipulado, hermanos, una fuente de orgullo y vanagloria para nosotros mismos. Consideremos, hermanos, este reto que tenemos. Abramos nuestras Biblias, estamos en Nehemías capítulo 6 y si me lo permite voy a leer en inglés esta porción de la palabra, es el versículo número 9. Antes de leerlo, antes de continuar, les ruego que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos bendiga. Oren conmigo, por favor. Señor, te rogamos ahora que nos bendigas. Te suplicamos, Padre, ayúdanos. Santo Espíritu, desciende sobre nosotros. Llena este lugar, llena los lugares en donde tu pueblo se ha reunido. Gracias a ti. Llena nuestros corazones. Ten compasión. Háblanos, Señor. Y también danos de tu iluminación, para que no solamente podamos entender este mensaje, sino para que seamos transformados con él. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nehemías, junto con los líderes de Israel, junto con el pueblo de Israel, se encuentra reconstruyendo la pared alrededor de la ciudad de Jerusalén. Las cosas están yendo muy bien. De hecho, van tan bien que hay personas alrededor, líderes políticos alrededor de la ciudad, no judíos, pero estos líderes empiezan a criticar fuertemente a Nehemías. Ya lo habían hecho, pero ahora están todavía de una manera, podríamos decirlo así, sistemática, criticando lo que está sucediendo. Y lo acusan de querer iniciar una revuelta en contra del rey de Mesopotamia. Y entonces Nehemías tiene que responder a estas acusaciones mientras que también continúa con la obra. Existen algunas personas dentro de Israel que empiezan a caer bajo la influencia de estos enemigos de la obra y los compran. Son corruptos, aceptan ciertos soborno y también empieza a haber entonces un poco de enfrentamiento dentro del pueblo, dentro de Israel en contra de Nehemías. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que sucede aquí en el capítulo número 6. Espero que haya tenido tiempo para leerlo en casa. Si no lo ha hecho, por favor, tome tiempo para leerlo por completo. Solamente vamos a leer el versículo número 9
que es el que nos va a dar la parte principal del capítulo para que podamos continuar con el sermón. Dice así, en la pantalla lo va a encontrar en español. Si me lo permite, lo voy a leer en inglés. Dice así, for they all wanted to frighten us, thinking their hands will drop from the work, and it will not be done. But now, O God, strengthen my hands. La palabra de nuestro Señor. Este pasaje, hermanos, particularmente este verso, nos debe de llamar la atención porque hablando del estilo del texto, de la manera en que está escrito, debe de llamarnos la atención que parece que le hace falta algo. Por un lado está Nehemías contándonos lo que está sucediendo y dice, lo que pasa en realidad es de que querían que tuviéramos miedo. Y al hacernos que tuviéramos miedo, entonces no íbamos a poder continuar con la obra. Literalmente dice, nuestras manos iban a flaquear, iban a no tener fuerzas. Y en el mismo aliento, en el mismo momento, sin hacer una pausa significativa de decirnos que en un momento está hablando con nosotros y ahora está hablando con Dios, Nehemías presenta una oración bien sencilla y dice, Señor, ahora te ruego, fortalece mis manos. No hay un break, un espacio que pudiera Nehemías decir, después de escuchar estas acusaciones o después de escuchar estas amenazas, fui a un lugar, fui a mi oficina, fui a mi casa y pasé un momento en oración y esa es la oración que presenté al Señor. No hay esa transición. Está hablándonos, este es el problema que estoy enfrentando, esto es lo que está sucediendo e inmediatamente nos habla Nehemías de la oración que él presenta a nuestro Señor. Y lo que vamos a notar en este pasaje, en este capítulo, hermanos, cuando lo leamos por completo, esa falta de ese break, de esa transición, es lo que vamos a notar. Vamos a notar que Nehemías está hablando de lo que está sucediendo y de repente, sin hacer un cambio, habla de lo que le está diciendo al Señor. Lo que notamos aquí, lo que debe de llamarnos la atención al notar esta falta de este cambio, es la familiaridad con la que Nehemías nos está contando la historia. La familiaridad que está él presentando al contar esta historia de que en cualquier momento, literalmente en cualquier momento, él puede dirigirse al Señor. No solamente eso, sino que el Señor responde. Vemos aquí la mano del Señor cuidando de su pueblo. Estas prácticas, hermanos, de la vida espiritual de la que hemos estado hablando, hemos hablado de la oración, del ayuno, del estudio de las Escrituras, la adoración juntos o de manera personal, hermanos, es algo de suma importancia, es vital para nosotros, para nuestro discipulado, para nuestra formación espiritual. Pero recordemos esto, que estas prácticas tienen que estar ancladas, tienen que estar arraigadas, recuerdan esa palabra, tienen que estar arraigadas en la persona y en la obra de nuestro Señor. ¿Quién es Él y lo que Él hace? El Dios trino del universo, quien ha obrado redención para nosotros debido a su gracia. Esta persona, nuestras disciplinas espirituales deben de ayudarnos, deben de guiarnos, deben de permitirnos conocerle mejor. Al mismo tiempo, deben de ayudarnos a conocernos mejor a nosotros mismos, nuestro propio corazón, nuestras faltas, pero también la renovación que Dios está trayendo. Y por último, hermanos, estas prácticas deben de movernos a la acción, deben de darnos no solamente el deseo, sino que deben de darnos la motivación, deben de empujarnos a querer nosotros, aunque sea momentáneamente, mostrarle al mundo lo que la gloria que está por venir va a hacer. Aquí y ahora podemos nosotros reflejar esa gloria que está por venir. Debemos de tener el deseo de hacerlo, debemos de estar trabajando por hacerlo. Eso es lo que conforman las características principales de estas prácticas de la disciplina espiritual. Estas prácticas, perdón, de la vida espiritual. Y lo que hemos estado hablando, la verdad, bastante sobre la última parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo. Debemos de ser movidos por nuestras prácticas
de la vida cristiana, para hacer algo, no debemos de estar a gusto o contentos de cómo está el mundo actualmente. Todo eso es cierto, todo eso es bueno. Sin embargo, corremos el riesgo, hermanos, corremos el riesgo, debido a nuestro propio pecado, corremos el riesgo de transformar nuestras prácticas, de transformar estas prácticas en ídolos. Corremos el riesgo de ver a la oración, el ayuno, el estudio de las escrituras, la adoración al Señor, podemos verlo no como un medio para conocerlo a Él mejor, conocernos a nosotros y actuar, podemos verlo como un fin en sí mismo. No como un medio, sino como un fin. Esto es lo que importa es cómo me siento yo cuando estoy orando. Lo que importa es cómo me siento yo cuando paso mi tiempo devocional con el Señor. Lo que importa es la satisfacción que me da el venir y cantar al Señor porque canto bien o porque mis hermanos cantan bien o porque la música está muy buena. Tenemos esa tendencia, hermanos. Y es posible que debido a la gran necesidad que existe hoy en nuestra nación de actuar, hay que hacer algo. Es posible que nosotros nos enfoquemos solamente en esa parte y veamos a las disciplinas espirituales más como un medio, que las veamos como sencillamente el combustible, la fuerza, la fuente de energía en sí misma que me va a ayudar a actuar. Le voy a dar más importancia al resultado de actuar que lo que las disciplinas, lo que estas prácticas me van a enseñar del Señor, de mí mismo y de lo que debo de hacer. Podemos, hermanos, debido a nuestro pecado en nuestro corazón, podemos nosotros limitar, reducir estas prácticas exclusivamente a una fuente de energía, como las espinacas que Popeye tomaba, ¿cierto? Siempre sucedía lo mismo. Brutus venía, le hacía algo a Oliva, Popeye quería rescatarla, Brutus lo amarraba, le ganaba en algo y no era hasta que no comía las espinacas que se ponía fuerte y entonces podía hacer lo que tenía que hacer. Y es posible que debido a nuestra condición, todavía estamos lidiando con el pecado, nosotros querramos hacer eso con estas disciplinas espirituales. En esta ocasión, hermanos, Nehemías nos está mostrando que existen beneficios de practicar la oración y el ayuno y el estudio de la palabra, pero también, hermanos, estos beneficios que tenemos tienen como fuente la persona del Señor, la obra del Señor. No podemos separarlos, no podemos separar la satisfacción que yo siento al alabar al Señor de a quien estoy alabando. No puedo hacerlo porque entonces no estoy practicando realmente las disciplinas espirituales de la vida cristiana. No puedo separar lo que estoy haciendo, al estudiar la Biblia, no puedo separar mi estudio de las Escrituras de la persona y de la obra de quien las Escrituras me hablan. Ciertamente me puedo entretener, puedo disfrutar el estudio de la Biblia porque me gusta estudiar, puedo analizar cada palabra en el idioma original, puedo buscar ejemplos de literatura antigua que hablen de algo parecido. Puedo hacer todo eso y nunca conocer mejor al Señor. Hermanos, fundamentalmente, de lo que se trata es de que estas prácticas son posibles porque el Señor nos permite tener comunión con Él. No son las herramientas que usamos. No, hermanos, estas prácticas, lo que las hace estas prácticas es la persona del Señor. Podemos nosotros, y elegí esta palabra de manera intencional, podemos nosotros disfrutar de bendiciones, podemos disfrutar de beneficios que vienen solamente porque tenemos comunión con el Señor. Si nuestras prácticas de la vida espiritual no están haciendo que esta comunión sea más profunda, hermanos, estamos yendo en la dirección equivocada.
con todas las acciones que podamos tomar, con todos los grandes cambios que podamos traer a nuestra sociedad, con todos los objetivos que queramos nosotros buscar, que pueden ser muy buenos, hermanos. Si estas prácticas que nosotros estamos observando no hacen de esta comunión algo más profundo, algo más dulce, algo más íntimo, entonces vamos en la dirección equivocada. ¿Cómo es que podemos tener comunión con Dios? Es una gran pregunta. Uno de mis teólogos favoritos, John Owen, escribió un libro al respecto y básicamente lo que dice John Owen es esto, que no tenemos comunión con el Señor porque tengamos nosotros algo en común que Él tiene y nosotros tenemos. Eso no es lo que es. Eso no es lo que hace esta comunión. Comunión con el Señor es posible cuando el Señor hace lo que Él hace como Dios y cuando nosotros hacemos lo que nosotros hacemos como sus redimidos. Ahí es en donde hay comunión. Cuando Dios obra redención, cuando Dios nos bendice, cuando Dios sostiene la justicia, cuando el Señor nos llama la atención, cuando el Señor hace todo esto que solamente Él puede hacer, cuando nos trae de las tinieblas a la luz admirable, cuando el Señor nos redime, cuando el Señor nos escucha, cuando hace lo que solamente Él puede hacer. Y nosotros respondemos en humildad, con amor, con gratitud, con adoración al Señor, es allí en donde tenemos comunión con Él. Esta comunión, en otras palabras, hermanos, no es porque el Señor está interesado en recibir de nosotros algo que Él no tiene. Tampoco se debe a que el Señor pueda hacer algo que nosotros también podemos hacer y tenemos esto en común. De eso no se trata. Pero es en ese momento, cuando el Señor hace lo que solamente le hace, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que tenemos esta comunión, tenemos este momento íntimo con el Señor. Tan íntimo que es como unas personas tomando café juntos y platicando de cosas personales, platicando. Es como tener es la comunión que tenemos con un buen amigo. Eso es exactamente lo que es. Y ese es lo que Nehemías está enfatizando. Cuando Nehemías dice que, por un lado, nos está contando a nosotros, quieren asustarnos, y con el mismo aliento voltea sin tomar un break, sin hacer una distinción, voltea y dice, Señor, fortalece mis manos. Lo que Nehemías está enfatizando es la familiaridad con la que él puede hablar con el Señor. Esta familiaridad es el resultado de esta comunión. Es un momento íntimo con el Señor y necesitamos enfatizarlo, hermanos. Es solamente posible por su persona y su obra. No existe nada más, no existe ninguna otra manera en que esta comunión sea posible. No es por lo que tenemos usted y yo, no es por cómo somos, no es porque tan inteligentes seamos. Tenemos comunión con el Señor porque Él así lo ha obrado. Tenemos comunión con Él porque Él es Dios mismo. Amados, el Evangelio no es una relación solamente de transacciones, te perdono, me pides perdón, te perdono, me adoras, te bendigo. No es ese tipo, no es así. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las grandes noticias, es que Él está personalmente involucrado en la redención de su pueblo. Dios mismo descendió. Hasta allí podríamos decir, bueno, ¿qué hay de especial que Dios haya descendido? Pero tomó nuestra naturaleza sin el pecado. Bueno, ok, se ve un poco más, pero aún eso, so what? ¿Y qué? Bueno, vino y vivió la vida que nosotros no podemos vivir, pagó por nuestros pecados y podríamos nosotros pensar, claro que sí, eso es lo que Dios tiene que hacer, pero no, hermanos. Lo que hace todo esto increíble es la gracia del Señor. ¿Por qué razón tuvo que hacerlo? ¿Por qué razón tendría Dios que escuchar tus oraciones? Porque tendría que escuchar mis oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué habría Dios de permitir esta familiaridad con Él? ¿Por qué habría Dios de permitir esta comunión con Él? No le hace falta cosa alguna al Señor. Nada. Sin embargo,
nos recibe, no solamente nos recibe, viene por nosotros y nos trae a Él por su gracia. Es porque esa es la naturaleza de nuestro Señor. Esa es su persona y no solamente es su naturaleza, lo hace. No solamente dice que lo va a hacer, lo hace realmente. Es la persona y la obra del Señor. Juntos, lo que provee el fundamento, la base, el terreno sobre el cual podemos nosotros estar de pie delante del Señor y tener comunión con el Señor. Solamente es posible porque Él es Dios mismo. Porque Él es el Dios trino del universo, lleno de compasión, lleno de gracia para nosotros. Y es esta comunión con Él, hermanos, la cual nuestras prácticas de la vida espiritual deberían de enfatizar, deberían de profundizar. Uno de los resultados es la acción, eso es cierto. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos sin querer que otras personas vean la gloria que está por venir. Pero existen otros beneficios, hermanos. Hemos estado hablando bastante de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Pero déjeme darle dos beneficios que son muy personales. Y una vez más, ese es no el estilo, perdón, ese es el tema del capítulo 6 de Nehemías. Que la relación entre Nehemías y nuestro Señor es tan íntima, es tan personal, que él en cualquier momento, Nehemías, en cualquier momento puede orar. Y fue lo que sucedió, dice, pero oh Señor, fortalece tú mis manos. En ese mismo momento, pareciera que está hablando con nosotros y se detuvo a orar Nehemías en ese momento y dijo, Señor, por favor, fortalece tú mis manos. Entonces, hermanos, el primero de estos beneficios de tener esta comunión con el Señor, el primer beneficio de tener esta relación tan familiar, tan íntima con el Señor, a través de las prácticas de la vida espiritual, hermanos, es que no es necesario que nos escondamos. No es necesario que pretendamos que no tenemos miedo. Lo vemos, Nehemías reconoce lo que las personas, lo que los enemigos, lo que los oponentes quieren hacer. Quieren que tengamos miedo para que nuestras fuerzas flaqueen. ¿Y cuál es la respuesta de Nehemías? Orar y pedirle al Señor. Está reconociendo Nehemías la necesidad que tiene del Señor. Está reconociendo que posiblemente sí nos dé miedo. Posiblemente sí vayan a flaquear nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos. Nehemías no está pretendiendo estar en un lugar emocionalmente o espiritualmente en el cual no está. Se presenta delante del Señor tal y como es. No tienes tú, creyente, no tienes que pretender. No tienes que pretender que tienes la vida perfecta o la vida completamente ordenada, arreglada para que el Señor te vaya a escuchar. No tienes que arreglar primero tus problemas para aproximarte al Señor. Definitivamente no tienes que ayudarte antes de que el Señor te ayude. No es necesario pretender, no es necesario esconderse. Lo que sí es necesario, hermanos, es tener cuidado de cómo nos dirigimos al Señor. Tener respeto ante Él, ser siempre humildes. Necesitamos tener cuidado, hermanos, de que no le damos rienda suelta a nuestras emociones y que entonces crucemos algunas líneas en donde le faltemos el respeto al Señor. ¿Por qué yo, Señor? O mira cómo me siento y estamos culpando al Señor de lo que está sucediendo. Tengamos cuidado. Pero el Señor no requiere de nosotros que tengamos todos, como decimos en inglés, todos nuestros patos alineados o todas las letras I con el punto y todas las letras T cruzadas. No, Él es Dios. Él es el Todopoderoso, es Jehová de los ejércitos. Él lo sabe todo, lo sostiene todo, es dueño de todo, hermanos. No tenemos que pretender. Así como estás, puedes venir a adorarle. Así como estás, puedes estudiar su palabra. Así como está tu vida hecha un moñito, como decimos, así puedes orar y presentar tu tiempo de ayuno como una ofrenda de olor agradable delante del Señor. No tienes por qué esconderte.
No hay que pretender. Nuestro Señor es así de amoroso y así de compasivo y así de poderoso. También vemos que Nehemías, eh, de cierta manera, sabe lo que está sucediendo. En otras palabras, su oración o las oraciones que él presenta son contestadas. Un poco más adelante del texto que leímos, dice Nehemías, y yo pude entender y pude ver que Dios no había enviado a esta persona. Vino una persona, un profeta, a hablar con Nehemías y le pintó una imagen muy interesante y Nehemías dijo, I don't think so, no creo. Lo interesante es cómo lo describe, dice que entendió y vio que Dios no lo había enviado. Adelante, Nehemías una vez más presenta una oración al Señor y le dice, recuerda a nuestros enemigos, recuerda las cosas que ellos han hecho. Entonces, vemos, hermanos, aquí que Nehemías parece estar en contacto con el Señor, que esta conversación es en dos sentidos, que no solamente es, Señor, ayúdame, y entonces ya no sabe Nehemías si el Señor está interviniendo. No, el Señor claramente interviene y le muestra a Nehemías y le ayuda a entender lo que está sucediendo. El Señor responde. Quisiéramos con frecuencia que el Señor respondiera de manera específica. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Y que me mande un correo electrónico y me diga exactamente qué tengo que hacer. O si tengo que tomar una decisión, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Y me mande algún mensaje literalmente escrito, exactamente lo que tengo que hacer. Es lo que quisiéramos. El Señor no obra de esa manera. No, perdón, el Señor no correos electrónicos. Pero el Señor puede hablarnos. El Señor nos habla. El Señor responde a las oraciones. No debemos nosotros de enfocarnos en el medio que el Señor responde. En otras palabras, a menos que el cielo se abra y escuche yo una voz y vea la gloria del Señor descender, no voy a saber si Dios me contestó. No. Pero algo que sucede, hermanos, y lo vemos en Nehemías, vemos lo que está sucediendo. Recuerde, empezó esto con una historia diciendo, tenemos enemigos y su objetivo es que tengamos miedo. Y Nehemías empieza a orar, el Señor responde y el resultado, ¿cuál es? Que el trabajo continúa, la obra persiste. El corazón de Nehemías y del pueblo es afirmado, es apuntalado, es fortalecido. En ocasiones sucede que el Señor nos habla a través de otra persona. Incluso si la otra persona podría no saberlo y nos está respondiendo a nuestras oraciones. Con mucha frecuencia el Señor nos habla a través de su palabra. El Señor afirma nuestro corazón cuando lo estamos adorando o cuando estamos ayunando, como lo hicimos este viernes. Cuando pasamos tiempo en oración, también como lo hicimos este viernes. En ocasiones podemos sentir ese abrazo dulce y firme de nuestro Señor. El Señor tiene compasión de nosotros. Y ese abrazo dulce y firme, hermanos, es otro beneficio de esta comunión que tenemos con el Señor debido a quién es Él y lo que Él hace. Esta comunión que está alimentada con nuestras prácticas de la vida espiritual. Nehemías nos está diciendo que hemos sido creados para estar en comunión con el Señor. Hemos sido creados para estar cerca del Señor y estamos cerca del Señor. Él está cerca de nosotros por quién es Él y lo que Él hace. Debido a su gracia es que Él ha venido y está aquí. La situación podría parecer que está de cabeza, probablemente está de cabeza, pero eso no va a cambiar el hecho de que Jehová de los ejércitos también es Emmanuel, Dios con nosotros. Y tú y yo como creyentes, debido a su gracia, podemos disfrutar de los beneficios aquí y ahora de esta comunión con el Señor a través de estas prácticas. No tenemos por qué escondernos, no tenemos por qué mentir, no tenemos por qué pretender. El Señor nos conoce y está obrando en nosotros. No tenemos por qué presentarnos de una manera que no somos. Y el Señor responde. El Señor es fiel y responde
y apuntala a nuestro corazón, lo afirma y nos dice, estoy aquí contigo. Esta intimidad de la que habla Nehemías, esta comunión de la que habla Nehemías, hermanos, depende por completo del Señor. Es el fundamento legal, lo que el Señor hizo por nosotros al encarnarse, al ir a esa cruz, al derrotar a la muerte, al ascender al cielo, al estar allí como rey y cuando regrese, que va a ser pronto, toda la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, es lo que da el fundamento. Entonces, espero que estemos nosotros hasta cierto punto sorprendidos de lo, del estándar tan alto del que estamos hablando para nuestras prácticas de la vida espiritual. Espero que estemos un poco sorprendidos de que, oh, wow, yo pensé que nada más se trataba de cantar, pensé que nada más se trataba de estudiar, pensé que se trataba de mostrar qué tan bueno soy para estas cosas. Espero que estemos ahora viendo a estas prácticas de una manera más seria, más profunda. Y que nos preguntemos realmente, ¿qué es lo que estamos nosotros buscando cuando oramos? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Solamente le pido, le pido, le pido? ¿Qué tipo de oraciones presento al Señor? Es bueno que nos preguntemos eso. ¿Por qué es que estudio la Biblia? ¿Por qué es que leo la Biblia? ¿Por qué es que vengo a cantar? ¿Por qué es que vengo a congregarme con el pueblo del Señor? Porque a final de cuentas, hermanos, de nos, no depende de nosotros, pero al final de cuentas se trata de mi relación con el Señor. Esa es la única relación que realmente conozco. Perdón, entonces, para concluir, si Nehemías está hablando de esta relación con el Señor, de esta familiaridad, de esta intimidad, de esta comunión con el Señor, literalmente Nehemías puede venir al Señor en cualquier momento y el Señor responde. La pregunta para nosotros entonces es esta: ¿cuál es nuestra posición delante del Señor? ¿Cómo vemos nuestra relación con Él? ¿Lo vemos como el Dios amoroso que es? ¿El único Dios vivo y verdadero? ¿El Dios trino del universo? ¿Lo vemos más como un genio que cumple con mis deseos? ¿Cuál es mi posición delante del Señor? ¿Lo veo como alguien que ha creado todos estos problemas o alguien que está completamente removido de mi realidad, de mi presente, del aquí y del ahora? ¿Cuál es mi posición delante del Señor? ¿O acaso es como dice Nehemías? Tenemos comunión con el Dios trino del universo. Podemos venir a Él en cualquier momento, suplicarle sin tener que escondernos, sin tener que pretender, y que el Señor afirma en nuestros corazones. Es tan compasivo que responde, ¿cuál es mi posición delante del Señor? Y la otra pregunta, ¿cuáles son los fundamentos de esa posición? Mi relación con el Señor es tal que es tal porque yo lo he hecho. El Señor responde porque yo doy mi diezmo, el Señor me bendice porque canto muy bien. ¿Cuáles son los fundamentos de esa posición? ¿O acaso estamos confiando por completo en la persona y en la obra de nuestro Dios, en su gracia? No nos merecemos esto. Y sin embargo, nuestro Señor se complace en darnos esta comunión. Amados, espero que nos hagamos estas preguntas. Espero que este tiempo que hemos pasado juntos realmente esté moviendo algo en nuestro corazón y nos mueva a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo es que creemos que estamos delante del Señor? ¿Cuál es mi relación con el Señor? ¿Por qué es que el Señor habría de escuchar mis oraciones o estar complacido con mis cantos o estar complacido con mi tiempo de ayuno? Hagámonos estas preguntas. Que el Señor nos ayude. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos celebrar lo que Él ha hecho por nosotros. Así que vamos a hacer eso. Oremos por un momento, pidámosle al Señor que fortalezca no solamente nuestras manos, que nos fortalezca por completo. Oremos juntos. Señor, gracias. Gracias por tu mensaje.
Gracias por proveer lo necesario, Señor, para que podamos escucharlo. Te suplicamos ahora, Santo Espíritu, que tú nos bendigas. Primero, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de hacer de las prácticas de la vida espiritual nuestros propios ídolos, fuentes, Señor, de orgullo y vanagloria para nosotros, porque somos muy inteligentes y estudiamos muy bien la Biblia, porque tenemos la doctrina correcta que nadie más tiene, porque cantamos muy bien, Señor. Creemos que nos lo merecemos. Perdónanos. Y después, Santo Espíritu, ayúdanos a celebrar esta comunión que tú, Señor, has provisto. Ayúdanos a celebrar, ayúdanos a disfrutar los beneficios de ella, Señor. Que esta comunión entre tú y nosotros crezca, se profundice. Ayúdanos, Señor. Padre, tú conoces los retos que estamos enfrentando. Te suplicamos. Ayúdanos a no tener miedo. Te suplicamos. Fortalece nuestras manos. Señor, no hay nada que podamos darte a cambio de tus bendiciones. Dependemos por completo de tu gracia. Dependemos por completo de los méritos de Cristo Jesús. En su nombre es que oramos. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Espero que nos acompañen para participar del sacramento de la Santa Cena. Espero también que tengan la oportunidad de invertir tiempo en ver el pequeño devocional que le llamamos Entre Sermones, para que esté mejor equipado y pueda adorar de la mejor manera posible a nuestro Señor este domingo. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta pronto.